6 jinetes profesionales habían terminado en el suelo con huesos rotos, y el ranchero más poderoso del estado ofrecía 18,000 pesos a quien domara al caballo sentenciado a muerte. Cuando Mateo, un niño de 11 años con ropa remendada y pies descalzos, caminó hacia el corral, las risas del público se transformaron en un silencio que nadie pudo explicar. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol de la mañana caía implacable sobre el pequeño pueblo de San Miguel de Allende, en el corazón de Guanajuato. Las calles polvorientas apenas comenzaban a despertar cuando Mateo Herrera, un niño de 11 años, con la ropa más remendada del pueblo, caminaba descalzo hacia el pozo comunitario. Su camisa, alguna vez blanca, ahora mostraba parches de diferentes colores. Sus pantalones, demasiado cortos para sus piernas flacas, habían sido zurcidos tantas veces que apenas se reconocía la tela original. Pero sus ojos, esos ojos negros como la noche, brillaban con una determinación que contrastaba con su apariencia humilde. Mateo vivía con su madre, Esperanza, en una casita de adobe al borde del rancho más grande de la región. La hacienda Los Laureles se extendía por cientos de hectáreas, con establos que parecían mansiones y caballos que valían más que toda la vida de una familia como la suya. La casa de los Herrera era diferente. Apenas una habitación dividida por una cortina gastada, un fogón de leña, 2 petates en el suelo y un retrato descolorido de un hombre joven con sombrero de charro. Su padre, Rodrigo Herrera, había sido el mejor caballerango que don Aurelio Mendoza jamás había tenido. Todos en el pueblo lo recordaban montando los potros más salvajes, susurrándoles al oído hasta que se calmaban como corderos. Decían que tenía un don, un regalo que pocos entendían, pero hace 3 años un accidente en el corral principal se lo había llevado. Un caballo nervioso, una cerca mal asegurada, un golpe en la cabeza, y así, de un momento a otro, Esperanza quedó viuda y Mateo huérfano de padre. Don Aurelio había pagado el funeral, había ofrecido ayuda, pero el orgullo de Esperanza era más grande que su necesidad. No aceptamos caridad, había dicho ella aquella noche, con los ojos hinchados de tanto llorar. Tu padre trabajó con dignidad, nosotros viviremos con dignidad, y así lo habían hecho. Esperanza lavaba ropa ajena. Mateo ayudaba en lo que podía, cargando agua, barriendo calles, recogiendo leña, pero el dinero nunca alcanzaba, nunca. Esa mañana, mientras Mateo llenaba los baldes de agua, escuchó la conversación que cambiaría su vida para siempre. 2 hombres del rancho hablaban junto a la cerca, sus voces cargadas de incredulidad. 18,000 pesos, decía uno de ellos, un hombre corpulento llamado Refugio. 18,000 pesos a quien logre montar a ese demonio. El otro, más delgado, negó con la cabeza. Ese caballo está maldito, compadre. Ya tumbó a 6 jinetes. El último casi se mata. Don Aurelio está desesperado. Dice que si nadie lo doma en una semana, lo mandará al matadero. Mateo se detuvo. Sus manos apretaron las asas de los baldes con fuerza. 18,000 pesos. Con ese dinero, su madre podría descansar. Podría comprar medicina para su tos que no se iba. Podrían arreglar el techo que goteaba cada vez que llovía. Podrían comer carne más de una vez al mes. ¿De qué caballo hablan, señores? Su voz sonó más firme de lo que esperaba. Los 2 hombres se giraron, mirándolo con una mezcla de sorpresa y condescendencia. Refugio soltó una carcajada. Mira nada más, el hijo de Rodrigo. ¿Qué haces escuchando conversaciones ajenas, chamaco? Solo preguntaba don Refugio. El hombre delgado, cuyo nombre era Severiano, lo miró con algo parecido a la lástima. Se llama Tormenta, mijo. Un potro negro que don Aurelio compró hace 6 meses.
Nadie ha podido montarlo. Tumba a todos los que lo intentan y paga 18,000 pesos a quien lo logre, insistió Mateo. Refugio se acercó, agachándose para quedar a su altura. Su aliento olía a tabaco y pulque. Escucha bien, chamaco. Ese caballo ha derribado a los mejores jinetes de 3 estados, hombres que han domado potros toda su vida, hombres con músculos como troncos y años de experiencia. Tú apenas si puedes con esos baldes de agua. Mateo no respondió. Solo sostuvo la mirada del hombre hasta que éste se incorporó incómodo. Severiano intervino, su voz más suave. Tu padre era bueno con los caballos, Mateo. Todos lo sabemos, pero esto es diferente. Ese animal tiene el diablo adentro. Mateo asintió lentamente, recogió sus baldes y comenzó a caminar hacia su casa. Pero su mente ya estaba en otro lugar. Recordaba las tardes junto a su padre en los establos abandonados del viejo rancho de don Cipriano. Recordaba cómo su padre le enseñaba a acercarse a los caballos maltratados, a los que nadie quería, a los que todos consideraban perdidos. Los caballos no son malos, mijo, le decía su padre. Solo tienen miedo, y el miedo hace cosas terribles. A los animales y a las personas, Mateo había aprendido a escuchar, a observar, a moverse despacio, a ganarse la confianza de criaturas que habían perdido la fe en los humanos. Después de la muerte de su padre, había seguido visitando aquellos establos en secreto. Había seguido practicando, había seguido susurrando, y ahora, quizás, todo aquello tenía un propósito. Cuando llegó a casa, encontró a su madre tosiendo junto al fogón. La tos seca que no la dejaba dormir. La tos que empeoraba cada semana. «Mamá», dijo Mateo, dejando los baldes junto a la puerta. «Necesito contarte algo». Esperanza se giró, limpiándose las manos en el delantal. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora mostraban el cansancio de años de lucha. «¿Qué pasa, mijo?». Mateo respiró profundo. «Voy a montar al caballo de don Aurelio». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. El rostro de Esperanza pasó por varias emociones en cuestión de segundos. Confusión, incredulidad, terror. ¿Qué acabas de decir? Su voz temblaba, no de ira, sino de un miedo profundo que Mateo reconoció de inmediato. Era el mismo miedo que había visto en sus ojos la noche que llegaron a decirle que su esposo había muerto. «Mamá, escúchame», comenzó Mateo, pero ella ya se había levantado, cruzando la pequeña habitación en 2 pasos. «No». Esperanza tomó el rostro de su hijo entre sus manos, sus palmas ásperas, agrietadas por años de lavar ropa ajena, temblaban contra las mejillas del niño. «No vas a acercarte a ese animal, ¿me oyes? No vas a terminar como tu padre». Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de la mujer. Mateo sintió que algo se rompía dentro de él al verla así. Su madre, que nunca lloraba frente a él. Su madre, que siempre encontraba fuerzas cuando no quedaba ninguna. «Mamá, por favor, tu padre era el mejor». Esperanza soltó su rostro y retrocedió, abrazándose a sí misma. El mejor jinete que este pueblo ha conocido, y aún así, un caballo lo mató. Un caballo que ni siquiera era salvaje, solo estaba asustado. La tos la interrumpió. Una tos profunda, húmeda, que parecía arrancarle pedazos del alma. Mateo corrió hacia ella, guiándola de vuelta al banco junto al fogón. «Siéntate, mamá, por favor». Esperanza obedeció, demasiado débil para resistirse. Cuando la tos finalmente cedió, su rostro estaba pálido y sus labios tenían un tinte azulado que asustó a Mateo más que cualquier caballo salvaje. «Necesitas medicina», dijo el niño, su voz firme. «Necesitas un doctor, y no tenemos dinero para ninguna de las 2 cosas. Encontraremos la manera, siempre lo hacemos». «No, mamá,
Mateo se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. No encontramos la manera, sobrevivimos apenas, y cada día es peor. Esperanza cerró los ojos, las lágrimas seguían cayendo, silenciosas ahora. El techo tiene goteras, la tos no se te quita. Comemos frijoles y tortillas todos los días porque no alcanza para más. Mateo apretó las manos de su madre. 18,000 pesos, mamá. Con eso podemos arreglar todo. Podemos vivir de verdad, no solo sobrevivir. ¿Y si te mata ese caballo?, preguntó ella, abriendo los ojos. ¿Qué hago yo entonces? Dime, ¿qué hago sola en este mundo? La pregunta colgó en el aire como una sentencia. Mateo pensó en su padre, en las tardes en los establos, en las lecciones que le había dado sin saber que serían las últimas. Papá me enseñó, dijo finalmente. Me enseñó cosas que nadie más sabe, cosas sobre los caballos, sobre cómo piensan, sobre cómo sienten. Esperanza negó con la cabeza. Eras un niño. Tenías 8 años cuando él murió, y he seguido practicando. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era de miedo, era de sorpresa. ¿Qué quieres decir? Mateo se levantó, caminando hacia la ventana. A lo lejos, podía ver los tejados rojos de la hacienda Los Laureles. Los establos del viejo rancho de don Cipriano, comenzó. Después de que papá murió, seguí yendo. Hay caballos ahí que nadie quiere, caballos maltratados, abandonados, los que la gente considera inservibles. Esperanza se llevó una mano al pecho. He trabajado con ellos, mamá, 3 años, casi todos los días, usando lo que papá me enseñó. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Mateo se giró para mirarla, porque sabía que tendrías miedo, porque sabía que me lo prohibirías. La mujer se quedó en silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. Tu padre decía que tenías el don. Cuando eras pequeño, antes de que pudieras caminar, te ponía cerca de los caballos y ellos se calmaban. Decía que nunca había visto nada igual. Mateo sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Por qué nunca me lo contaste? Esperanza se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Porque tenía miedo de que siguiera sus pasos, porque los caballos me quitaron a mi esposo. No quería que también me quitaran a mi hijo. Mateo cruzó la habitación y abrazó a su madre. Ella se aferró a él como si fuera lo único que la mantenía anclada al mundo. No voy a morir, mamá, susurró el niño. Te lo prometo. No puedes prometer eso. Entonces te prometo otra cosa. Te prometo que voy a ser cuidadoso. Te prometo que voy a escuchar. Y te prometo que si siento que no puedo hacerlo, me alejaré. Esperanza se separó de él, mirándolo a los ojos. En ese momento, Mateo vio algo cambiar en su expresión. Ya no veía solo a su hijo. Veía a un joven con la misma determinación que había tenido su padre, la misma pasión, el mismo fuego. Quiero conocer a ese caballo antes de que hagas nada, dijo finalmente. ¿Qué? Llévame al rancho. Quiero verlo con mis propios ojos. Y quiero que tú lo veas también, que lo estudies. Que me digas honestamente si crees que puedes hacerlo. Mateo asintió lentamente. Está bien. Y si decides que es demasiado peligroso, continuó Esperanza, me prometes que no lo intentarás, que buscaremos otra manera. El niño dudó, pero al ver los ojos de su madre, llenos de un amor tan profundo que dolía, no pudo negarse. Te lo prometo. Esa misma tarde, madre e hijo caminaron hacia la hacienda Los Laureles. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos naranjas y rojos. El camino de tierra crujía bajo sus pies descalzos. Cuando llegaron a las puertas del rancho, un guardia los detuvo. ¿Qué se les ofrece? Venimos a ver al caballo, dijo Mateo. A Tormenta, el guardia soltó una carcajada. Todos quieren ver al demonio, pero las visitas están prohibidas. Órdenes de don Aurelio. Por favor, intervino Esperanza. Mi hijo quiere intentar domarlo. El guardia la miró de arriba abajo. Luego miró a Mateo.
Su expresión cambió de burla a incredulidad. Este chamaco flacucho. Señora, con todo respeto, ese animal ha derribado a hombres del doble de su tamaño. Lo sé, respondió Esperanza, pero mi esposo era Rodrigo Herrera. El nombre flotó en el aire como un conjuro. El guardia palideció. Rodrigo Herrera, repitió. El que susurraba a los caballos, el mismo. El hombre miró a Mateo con nuevos ojos. Luego, lentamente, se hizo a un lado. El corral está al fondo, dijo, pero tengan cuidado, ese animal no es de este mundo. Mateo y Esperanza cruzaron las puertas de la hacienda, y mientras caminaban hacia el corral principal, el niño sintió que cada paso lo acercaba a su destino, un destino que había comenzado a escribirse mucho antes de que él naciera. El corral principal de la hacienda Los Laureles era el más grande que Mateo había visto en su vida. Cercas de madera gruesa, reforzadas con postes de hierro, formaban un cuadrado de al menos 30 metros por lado. Pero lo que llamó su atención no fue el tamaño del corral, fue el caballo. Tormenta era negro como la noche más oscura. Su pelaje brillaba bajo la luz del atardecer como si estuviera hecho de obsidiana líquida. Era más grande que cualquier caballo que Mateo hubiera visto, con músculos que se tensaban bajo la piel como cuerdas de acero. Pero fueron sus ojos los que helaron la sangre del niño. Rojos, no completamente, sino con un brillo rojizo alrededor de las pupilas que le daban un aspecto sobrenatural. Ojos que parecían contener toda la furia del mundo. El caballo caminaba en círculos dentro del corral, golpeando el suelo con sus cascos, resoplando con una violencia que hacía temblar las cercas. «Dios mío», susurró Esperanza, llevándose una mano al pecho. A su alrededor, varios trabajadores del rancho observaban al animal desde una distancia prudente. Sus rostros mostraban una mezcla de fascinación y terror. Mateo se acercó lentamente a la cerca. Su madre intentó detenerlo, pero él le hizo una seña con la mano. «Necesito verlo de cerca, mamá. Necesito entenderlo». Esperanza se quedó atrás, el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Mateo llegó hasta la cerca y apoyó las manos en la madera. El caballo, como si sintiera su presencia, se detuvo abruptamente. Giró la cabeza hacia el niño. Sus miradas se encontraron, y en ese momento Mateo vio algo que nadie más había visto. Algo que estaba escondido detrás de toda esa furia, detrás de toda esa violencia, miedo, un miedo profundo, antiguo, que había echado raíces en el alma del animal. «¿Qué te hicieron?», murmuró Mateo, tan bajo que solo él podía escucharse. El caballo resopló, golpeando el suelo con su casco delantero, pero no se movió. Se quedó ahí, mirando al niño con esos ojos imposibles. «Vaya, vaya, miren quién tenemos aquí». La voz hizo que Mateo se girara. Un hombre se acercaba desde los establos. Era alto, de hombros anchos, con un bigote canoso perfectamente recortado. Vestía ropa de charro, pero de una calidad que Mateo nunca había visto de cerca. Botones de plata, bordados dorados. Un sombrero que probablemente costaba más que todo lo que su familia poseía. Don Aurelio Mendoza, el dueño de la hacienda Los Laureles, el hombre más rico del pueblo, el hombre que había empleado a su padre durante 15 años, el hijo de Rodrigo, continuó don Aurelio, deteniéndose a unos metros de distancia. «Has crecido, muchacho. Buenas tardes, don Aurelio», respondió Mateo, quitándose el sombrero imaginario que no tenía. Su padre le había enseñado a ser respetuoso, sin importar las circunstancias. Esperanza se acercó, haciendo una pequeña reverencia. «Don Aurelio, perdone la intromisión». El ranchero la miró con una expresión que Mateo no pudo descifrar. «Esperanza, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo has estado?» «Bien, don Aurelio. Gracias por preguntar. Era mentira, por supuesto.
Pero la dignidad de Esperanza no le permitía admitir su situación frente a nadie, mucho menos frente al hombre más poderoso del pueblo. Don Aurelio asintió lentamente. Luego volvió su atención hacia Mateo. «Me dicen que vienes a ver a mi problema», dijo, señalando hacia el corral donde Tormenta había vuelto a caminar en círculos. 6 jinetes, 6 de los mejores de 3 estados, y todos terminaron en el suelo, 2 con huesos rotos. «Es un animal magnífico», dijo Mateo. Don Aurelio soltó una risa amarga. «Magnífico. Sí, también es un demonio con pezuñas. Me costó una fortuna. Lo compré en una subasta en Jalisco. Decían que era el potro más prometedor de su generación». «¿Qué le pasó?», preguntó Mateo. El ranchero se quedó en silencio por un momento. Su expresión cambió, volviéndose más oscura. «El anterior dueño», comenzó, «era un hombre cruel. Usaba métodos que yo nunca aprobaría. Espuelas con púas, látigos, hambre. Creía que así domaría al animal». Mateo sintió que la rabia crecía en su pecho. Ahora entendía, ahora todo tenía sentido. «Lo torturó», dijo, su voz temblando de indignación. Don Aurelio asintió. «Cuando lo compré, pensé que con paciencia y buen trato se recuperaría. Pero el daño ya estaba hecho. Ese caballo odia a los humanos y tiene razón para odiarlos». Esperanza se acercó a su hijo, poniendo una mano en su hombro. «Don Aurelio», intervino ella, «mi hijo cree que puede ayudar». El ranchero miró a Mateo con nuevos ojos. Lo estudió de arriba a abajo, deteniéndose en su ropa remendada, en sus pies descalzos, en sus brazos flacos. «Con todo respeto, muchacho», comenzó, pero Mateo lo interrumpió. «Mi padre le enseñó a usted, don Aurelio, hace años. Le enseñó cómo acercarse a los caballos difíciles». El ranchero palideció ligeramente. «¿Cómo sabes eso?». «Porque él me lo contó, antes de morir. Me contó que usted era el peor jinete que había conocido, que tenía miedo de los caballos, que no sabía ni ensillarse uno». Mateo siseó Esperanza, horrorizada, pero don Aurelio no se enfureció. En su lugar, una sonrisa lenta se extendió por su rostro. «Tu padre tenía razón», admitió. «Era un desastre. Le tenía pavor a los caballos. Pero Rodrigo me enseñó, me mostró que el miedo era el problema, que los caballos lo sentían y por eso no me respetaban. Mi padre decía que usted fue su mejor alumno», continuó Mateo, «porque entendió que los caballos no responden a la fuerza, responden a la confianza». Don Aurelio se quedó en silencio por un largo momento. Su mirada viajó de Mateo al caballo y de vuelta al niño. «Tu padre era un hombre extraordinario», dijo finalmente. «Lo extraño todos los días. Este rancho no ha sido el mismo desde que se fue». Esperanza bajó la mirada, las lágrimas amenazando con caer. «Déjame intentarlo», dijo Mateo. «No hoy. Necesito tiempo, necesito conocerlo, pero déjeme intentarlo». Don Aurelio se cruzó de brazos, pensativo. «Sabes que el plazo es una semana, ¿verdad? Si nadie lo doma para entonces, tendré que sacrificarlo. No puedo tener un animal así en mi rancho. Es un peligro para todos. Lo sé, y sabes que si te lastima, no podré perdonármelo. Tu padre murió aquí. Si su hijo también muere aquí, por un caballo que yo compré». «Don Aurelio», interrumpió Mateo, «mi padre murió haciendo lo que amaba. Y si yo muero igual, al menos moriré intentando algo que importa, no lavando ropa ajena, no cargando baldes de agua, intentando hacer algo que solo yo puedo hacer». El silencio que siguió fue pesado, cargado de emociones que ninguno podía expresar con palabras. Finalmente, don Aurelio asintió. «Una semana», dijo. «Tienes una semana. Puedes venir al corral cuando quieras. Mis hombres tienen órdenes de no interferir». «Gracias, don Aurelio». El ranchero comenzó a alejarse, pero se detuvo después de unos pasos. «Mateo». «Sí, señor»,
Don Aurelio se giró, mirándolo directamente a los ojos. Tu padre estaría orgulloso de ti. Espero que lo sepas. Y con eso, el hombre más poderoso del pueblo desapareció entre las sombras del atardecer. Mateo se volvió hacia el corral. Tormenta seguía ahí, observándolo. Ya no caminaba en círculos, ya no golpeaba el suelo, solo miraba. Y Mateo supo, con una certeza que no podía explicar, que el caballo también lo había reconocido. No como un enemigo, sino como algo diferente, algo que tal vez, solo tal vez, podría salvarlo. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Acostado en su petate, mirando el techo de adobe donde las grietas formaban mapas de países imaginarios, su mente no dejaba de reproducir la imagen de Tormenta. Esos ojos rojos, esa furia contenida, ese miedo escondido bajo capas y capas de violencia. A su lado, Esperanza dormía inquieta, su respiración entrecortada por la tos que aparecía cada pocas horas. El sonido hacía que el corazón de Mateo se apretara con cada espasmo. Una semana, pensó. Tengo una semana para hacer lo imposible. Pero no era imposible, no para él. Cerró los ojos y dejó que los recuerdos lo envolvieran. Su padre, agachado junto a un potro asustado en los establos del viejo rancho. Su voz suave, casi musical, pronunciando palabras que parecían no tener sentido. Los caballos escuchan con el cuerpo, mijo, le había dicho su padre aquella tarde. No con las orejas, sienten tu energía, tu miedo, tu calma. Si tú tiemblas, ellos tiemblan. Si tú respiras tranquilo, ellos también. Mateo había pasado 3 años perfeccionando esa técnica. 3 años trabajando con los caballos abandonados del rancho de don Cipriano. Animales que habían sido golpeados, hambreados, olvidados. Animales que el mundo había descartado. Y uno por uno los había traído de vuelta, no con fuerza, no con látigos ni espuelas, con paciencia, con presencia, con amor. Pero Tormenta era diferente. Lo había sentido en cuanto sus miradas se cruzaron. El daño era más profundo, las heridas más antiguas, la desconfianza más absoluta. Necesitaría todo lo que sabía, y probablemente más. El amanecer llegó antes de lo esperado. Mateo se levantó silenciosamente, cuidando de no despertar a su madre. Se puso su camisa remendada, sus pantalones cortos, y salió de la casa mientras el cielo apenas comenzaba a teñirse de rosa. El camino hacia la hacienda Los Laureles estaba desierto a esa hora. Solo los gallos rompían el silencio con sus cantos desafinados. El rocío mojaba los pies descalzos de Mateo, pero él apenas lo notaba. Su mente estaba enfocada en una sola cosa. Cuando llegó al corral, encontró a Tormenta exactamente donde lo había dejado la tarde anterior. El caballo no dormía. Quizás nunca dormía. Sus ojos rojos brillaban en la penumbra del amanecer como brasas en una fogata moribunda. Mateo no se acercó a la cerca. En su lugar, se sentó en el suelo, a unos 10 metros de distancia. Cruzó las piernas, apoyó las manos en las rodillas y simplemente observó. El caballo lo notó de inmediato. Su cuerpo se tensó, sus orejas se aplastaron contra la cabeza. Un resoplido amenazante escapó de sus fosas nasales, pero Mateo no se movió. No lo miró directamente a los ojos. Su padre le había enseñado que la mirada directa era un desafío para los caballos. En su lugar, fijó la vista en el suelo, dejando que su visión periférica capturara los movimientos del animal. Los minutos pasaron. Tormenta comenzó a caminar en círculos nuevamente. Golpeaba el suelo con furia, resoplaba, sacudía la cabeza, pero de vez en cuando se detenía para mirar al niño inmóvil sentado en la tierra. Cada vez que lo hacía, sus pausas eran un poco más largas. ¿Qué diablos haces aquí tan temprano? La voz sobresaltó a Mateo.
Se giró para encontrar a un hombre viejo, de espalda encorvada y manos callosas, que lo observaba con curiosidad. Llevaba un balde en cada mano y vestía la ropa gastada de los peones del rancho. «Buenos días, señor», respondió Mateo. «Estoy conociendo al caballo». El viejo soltó una carcajada que se transformó en tos. «Conociendo al caballo», repitió cuando pudo hablar. «Muchacho, ese animal no quiere conocer a nadie, solo quiere matar». «No es cierto», dijo Mateo, volviendo su atención al corral. «Solo tiene miedo». El viejo dejó los baldes en el suelo y se acercó, sentándose junto a Mateo con un quejido de articulaciones viejas. «Soy Crescencio», dijo. «Trabajo aquí desde antes de que don Aurelio heredara el rancho. Conocí a tu padre». Mateo lo miró con renovado interés. «¿De verdad?» Crescencio asintió, sus ojos perdidos en recuerdos lejanos. «Rodrigo Herrera, el mejor hombre que he conocido. Con los caballos y con las personas, nunca levantó la voz, nunca levantó la mano. Y sin embargo, los animales más salvajes se calmaban con solo verlo». «Lo extraño», susurró Mateo. «Todos lo extrañamos, muchacho». El viejo puso una mano en el hombro del niño. «Pero veo que heredaste algo de él, esa forma de sentarte, esa paciencia. Tu padre hacía lo mismo». Mateo sintió que las lágrimas amenazaban con caer, pero las contuvo. «Don Crescencio», preguntó, «¿usted sabe qué le hicieron a Tormenta antes de que don Aurelio lo comprara?» El viejo escupió en el suelo, su expresión volviéndose oscura, cosas que no deberían hacérsele a ninguna criatura de Dios. El anterior dueño era un hombre llamado Sebastián Villarreal, un monstruo disfrazado de caballero. Creía que los caballos se domaban con dolor. ¿Qué le hacía? Crescencio dudó, mirando a Mateo como evaluando si debía contarle. Lo encerraba en un establo oscuro durante días, sin agua ni comida. Comenzó finalmente. Cuando el animal estaba débil de hambre, lo sacaba y lo golpeaba con látigos hasta que sangraba. Decía que así rompería su espíritu. Mateo sintió que la rabia hervía en su interior. «Pero Tormenta nunca se rompió», continuó el viejo. «Cada vez que lo golpeaban, se volvía más salvaje, más furioso, hasta que un día logró escapar de su establo y casi mata a Villarreal. Le rompió 3 costillas y le destrozó un brazo. Por eso lo vendió». Crescencio asintió, lo puso en subasta como un caballo indomable. Don Aurelio, que siempre ha tenido debilidad por los casos perdidos, lo compró pensando que podría salvarlo. Y no pudo. «Nadie puede, muchacho». El viejo se levantó con dificultad, recogiendo sus baldes. «Ese animal aprendió que los humanos solo traen dolor, y tiene razón. Eso es todo lo que ha conocido». «No todos los humanos somos iguales», dijo Mateo. Crescencio lo miró por un largo momento. Luego, lentamente, una sonrisa triste se dibujó en su rostro. «Tu padre decía exactamente lo mismo. Ojalá tengas razón, muchacho, por el bien de ese caballo y por el tuyo». El viejo se alejó hacia los establos, dejando a Mateo solo con sus pensamientos. El niño volvió su atención al corral. Tormenta había dejado de caminar en círculos. Ahora estaba parado en el centro del corral, completamente inmóvil, mirando directamente hacia donde Mateo estaba sentado. No con furia esta vez, con curiosidad. «Ya veo», susurró Mateo, una sonrisa pequeña formándose en sus labios. «Tú también me estás conociendo». El caballo resopló suavemente, y por primera vez desde que había llegado a la hacienda, no sonó como una amenaza. Sonó como una pregunta. Los días siguientes establecieron una rutina que nadie en el rancho había visto antes. Cada mañana, antes de que el sol apareciera sobre las montañas, Mateo llegaba al corral. No traía cuerdas, no traía herramientas, solo traía su presencia. Se sentaba en el mismo lugar, a la misma distancia, con la misma postura, y simplemente existía junto al caballo.
El primer día, Tormenta pasó horas caminando en círculos, resoplando, golpeando el suelo, pero nunca atacó la cerca, nunca intentó derribarla para llegar al niño. Solo lo observaba con esos ojos rojos que parecían contener todo el dolor del mundo. El segundo día, los círculos se hicieron más pequeños, las pausas más largas. En un momento, el caballo se acercó a la cerca más cercana a Mateo y simplemente se quedó ahí, respirando pesadamente, como si estuviera evaluando una amenaza que no terminaba de entender. El tercer día, Mateo comenzó a hablar, no palabras importantes, no órdenes ni comandos, solo su voz, suave y constante, llenando el silencio del amanecer. Mi padre se llamaba Rodrigo, decía mientras el caballo lo escuchaba desde el otro lado de la cerca. Era el mejor hombre que he conocido. Me enseñó que todos merecemos una segunda oportunidad, incluso los que el mundo ha abandonado. Tormenta resoplaba, pero ya no sonaba amenazante, sonaba como si estuviera respondiendo. Los trabajadores del rancho comenzaron a notar el cambio. Crescencio fue el primero en comentarlo. «El demonio está más tranquilo», le dijo a don Aurelio una mañana. «Desde que el chamaco viene a sentarse ahí, el caballo ya no intenta destruir las cercas». Don Aurelio observaba la escena desde la ventana de su despacho. Mateo, inmóvil como una estatua, sentado en la tierra. Tormenta, parado cerca de la cerca, con las orejas hacia adelante por primera vez desde que había llegado al rancho. «Es igual a su padre», murmuró el ranchero, «exactamente igual». Pero no todos veían el progreso con buenos ojos. Ricardo Fuentes era el capataz del rancho, un hombre de 40 años, con brazos como troncos y un orgullo tan grande como su cuerpo. Había sido uno de los 6 jinetes que Tormenta había derribado, y la humillación aún ardía en su pecho como una herida abierta. La mañana del cuarto día, Ricardo se acercó al corral donde Mateo mantenía su vigilia silenciosa. «Así que tú eres el niño milagro», dijo, su voz goteando sarcasmo, «el que va a domar al demonio con sus poderes mágicos». Mateo no se movió, no respondió, mantuvo su atención en el caballo. «Te estoy hablando, chamaco». El silencio de Mateo enfureció a Ricardo. El capataz dio un paso adelante, su sombra cayendo sobre el niño. «Escúchame bien, mocoso. Ese caballo me tiró frente a todos mis hombres, me hizo quedar como un idiota, y ahora tú vienes aquí, con tu ropa de pordiosero, creyendo que puedes hacer lo que yo no pude». Mateo finalmente habló, su voz tranquila como el agua de un estanque. «No estoy tratando de hacer lo que usted no pudo, don Ricardo. Estoy tratando de hacer algo diferente, diferente». Ricardo soltó una carcajada. «¿Qué vas a hacer diferente? Sentarte ahí como un tonto hasta que el caballo se muera de aburrimiento. Si es necesario, sí». La respuesta dejó a Ricardo sin palabras por un momento. Luego, su rostro se contorsionó de rabia. «¿Sabes qué creo? Creo que eres un farsante, como tu padre, hablando de susurros y conexiones especiales. Pura basura. Los caballos se doman con mano dura, con fuerza, con disciplina». Mateo se levantó lentamente. Era más bajo que Ricardo por casi medio metro, más delgado por al menos 40 kilos. Pero cuando habló, su voz no tembló. «Mi padre domó más caballos que cualquier hombre en este estado, y nunca levantó un látigo. Nunca usó espuelas con púas. Nunca hambreó a un animal para romper su espíritu». Ricardo dio un paso hacia él, amenazante. «Tu padre está muerto, chamaco, y murió por culpa de un caballo. ¿Qué te dice eso sobre sus métodos?» El golpe fue bajo. Mateo sintió que las palabras le atravesaban el pecho como cuchillos, pero no retrocedió. «Mi padre murió por un accidente, no por un caballo. El caballo estaba asustado. La cerca estaba mal asegurada. Fue un error humano. Excusas, no».
Mateo dio un paso hacia adelante, sus ojos negros brillando con una intensidad que sorprendió al capataz. La verdad. Y la verdad es que usted le tiene miedo a ese caballo. Por eso lo odia, por eso quiere verlo muerto, porque representa todo lo que usted no puede controlar. El puño de Ricardo voló hacia el rostro de Mateo, pero nunca llegó a su destino. Una mano fuerte detuvo el golpe en el aire. Don Aurelio apareció como si hubiera surgido de la nada, su agarre de hierro sosteniendo la muñeca del capataz. ¿Qué crees que estás haciendo, Ricardo? El capataz palideció. Don Aurelio, yo solo estaba... Ibas a golpear a un niño, en mi rancho, frente a mis ojos. El ranchero soltó la muñeca de Ricardo, quien retrocedió frotándose la mano. Estás despedido. Las palabras cayeron como un martillo. ¿Qué? Don Aurelio, llevo 15 años trabajando aquí, y en 15 años debiste haber aprendido que en mi rancho no toleramos la violencia contra los indefensos, ni contra niños, ni contra animales. Ricardo miró a Mateo con un odio puro, destilado, que hizo que el niño sintiera un escalofrío recorrer su espalda. Esto no ha terminado, susurró el capataz antes de alejarse. Don Aurelio lo observó partir, luego se volvió hacia Mateo. ¿Estás bien, muchacho? Sí, don Aurelio, gracias. El ranchero asintió, mirando hacia el corral. Tormenta había observado toda la escena. Sus ojos ya no mostraban solo curiosidad, mostraban algo más, algo que parecía reconocimiento. Interesante, murmuró don Aurelio, muy interesante. ¿Qué cosa?, preguntó Mateo. El caballo. Cuando Ricardo se acercó a ti, Tormenta se puso en alerta, como si estuviera listo para defenderte. Mateo se giró hacia el corral. El caballo lo miraba fijamente y por primera vez en esos ojos rojos, Mateo vio algo que no era miedo ni furia, era confianza, pequeña, frágil, apenas un destello, pero estaba ahí. Y eso era más de lo que cualquier otro humano había logrado en la vida de Tormenta. El quinto día marcó un punto de inflexión. Mateo llegó al corral como siempre, antes del amanecer, con el rocío mojando sus pies descalzos. Pero esta vez no se sentó en su lugar habitual. Esta vez caminó directamente hacia la cerca. Su corazón latía con fuerza. Cada paso parecía una eternidad. Podía sentir los ojos de Tormenta siguiendo cada uno de sus movimientos. El caballo no se había movido de su posición cerca de la cerca donde había pasado las últimas noches. Mateo se detuvo a 1 metro de la madera. Tormenta resopló. Sus músculos se tensaron visiblemente bajo el pelaje negro. Las orejas se movieron hacia atrás, una señal de advertencia que cualquier jinete reconocería. Pero Mateo no retrocedió. En su lugar, extendió lentamente la mano, no hacia el caballo, hacia la cerca. Apoyó la palma en la madera áspera y simplemente la dejó ahí. Respiró profundo, cerró los ojos y dejó que su cuerpo se relajara completamente. Su padre le había enseñado que los caballos podían sentir la tensión a metros de distancia, que cada músculo apretado, cada respiración contenida, cada latido acelerado era una señal de peligro para ellos. Si quieres que un caballo confíe en ti, le había dicho su padre, primero tienes que confiar en él. Tienes que estar dispuesto a ser vulnerable. Los minutos pasaron. Mateo escuchó el sonido de cascos moviéndose, sintió la vibración a través de la madera de la cerca, pero no abrió los ojos. Un resoplido caliente rozó sus dedos. Mateo contuvo la respiración. Tormenta había acercado su hocico a la cerca, estaba oliendo su mano, evaluando, decidiendo. 1 segundo, 2, 3. El hocico del caballo tocó suavemente la palma de Mateo. El contacto duró apenas un instante. Tormenta retrocedió inmediatamente, como si se hubiera quemado. Sacudió la cabeza, resopló con fuerza y se alejó varios metros. Pero había sucedido.
Después de una vida de dolor y traición, el caballo había elegido tocar a un humano voluntariamente. Mateo abrió los ojos. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin que pudiera evitarlo. «Lo logramos», susurró. «Lo logramos». Desde las sombras del establo, Crescencio observaba con la boca abierta. Nunca en sus 60 años de vida había visto algo semejante. Esa tarde, Mateo regresó a casa flotando de alegría. La sonrisa en su rostro era tan grande que dolía, pero cuando abrió la puerta de su pequeña casa de adobe, la alegría se evaporó instantáneamente. Esperanza estaba en el suelo. «Mamá». Mateo corrió hacia ella, arrodillándose a su lado. Su madre estaba consciente, pero pálida como la cera. Su respiración era superficial y rápida. La tos que la había plagado durante semanas ahora sonaba húmeda y ominosa. «Estoy bien, mijo». La voz de Esperanza era apenas un susurro. «Solo me mareé un poco». «¿No estás bien?» Mateo la ayudó a incorporarse, guiándola hacia su petate. «Necesitas un doctor. No tenemos dinero para doctores. Conseguiré el dinero. Solo faltan 2 días. Voy a domar a ese caballo y... mijo». Esperanza tomó la mano de su hijo con una fuerza sorprendente. «Mírame». Mateo la miró, y lo que vio en los ojos de su madre lo aterró más que cualquier caballo salvaje. «Estoy enferma», dijo Esperanza, «muy enferma. Lo he sabido por meses. No quería decírtelo porque... ¿Por qué, mamá? ¿Por qué no me dijiste? Porque no quería que te preocuparas, porque quería protegerte». Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de la mujer. «Pero ahora veo que fue un error. Debí haberte dicho la verdad desde el principio. ¿Qué tienes? Dime qué tienes». Esperanza cerró los ojos. «Los pulmones. Hay algo creciendo dentro de ellos. Don Cipriano me llevó a ver a un médico en Querétaro hace 3 meses. El doctor dijo que necesito una operación muy costosa». «¿Cuánto?» Esperanza no respondió. «Mamá, ¿cuánto?» 50,000 pesos. El número golpeó a Mateo como un puño en el estómago. 50,000 pesos. Era una fortuna. Era más dinero del que su familia había tenido en toda su vida. Los 18,000 de don Aurelio no serían suficientes, ni siquiera se acercarían. Mateo sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor, todo su plan, toda su esperanza. De repente parecía insignificante frente a la magnitud del problema. «Encontraré la manera», dijo, aunque su voz temblaba. «No sé cómo, pero encontraré la manera». Esperanza acarició el rostro de su hijo. «Eres igual a tu padre, siempre creyendo que puedes salvar al mundo, siempre creyendo en los milagros. Los milagros existen. Mamá, lo vi hoy. Tormenta me tocó. Voluntariamente, después de todo lo que le hicieron, eligió confiar en mí». Esperanza sonrió débilmente. «Entonces tal vez los milagros sí existen». Esa noche, mientras su madre dormía inquieta, Mateo se sentó junto a la ventana mirando las estrellas. Su mente trabajaba frenéticamente, buscando soluciones que parecían imposibles. 18,000 pesos por domar al caballo, pero necesitaba 50,000. Y solo le quedaban 2 días. Un sonido en la puerta lo alertó. Alguien había deslizado un papel por debajo. Mateo lo recogió con manos temblorosas. La nota estaba escrita con una caligrafía torpe y amenazante. «Aléjate del caballo o tu madre pagará las consecuencias». No había firma. No la necesitaba. Mateo sabía exactamente quién la había enviado. Ricardo Fuentes no había terminado con él. Y ahora la vida de su madre estaba en juego de más formas de las que había imaginado. Mateo no durmió esa noche. La nota ardía en su bolsillo como una brasa. Las palabras se repetían en su mente una y otra vez. «Aléjate del caballo o tu madre pagará las consecuencias».
Ricardo Fuentes era un hombre peligroso. Lo había visto en sus ojos cuando don Aurelio lo despidió. Ese tipo de humillación podía transformar a un hombre orgulloso en algo monstruoso. Pero alejarse del caballo significaba perder los 18,000 pesos. Y aunque no fueran suficientes para la operación de su madre, eran un comienzo. Eran esperanza. Cuando el primer rayo de sol asomó por el horizonte, Mateo tomó una decisión. No se alejaría, no por el dinero, no por el orgullo, por Tormenta. El caballo había confiado en él, había dado un paso que ningún otro humano había logrado. Abandonarlo ahora sería otra traición, otra herida en un alma que ya tenía demasiadas. Mateo salió de la casa en silencio, cuidando de no despertar a su madre. El camino hacia la hacienda nunca le había parecido tan largo. Cada sombra parecía esconder una amenaza, cada ruido lo hacía girar la cabeza. Pero llegó al corral sin incidentes. Tormenta lo esperaba. El caballo estaba parado cerca de la cerca, exactamente donde habían tenido su momento de conexión el día anterior. Sus orejas se movieron hacia adelante cuando vio a Mateo aproximarse. «Buenos días, amigo», susurró el niño. «Perdona si llegué tarde. Fue una noche difícil». Tormenta resopló suavemente. Ya no sonaba como una amenaza, sonaba como un saludo. Mateo se acercó a la cerca con más confianza que el día anterior. Extendió su mano y la apoyó en la madera. El caballo no retrocedió. En su lugar, dio un paso adelante. Esta vez, cuando el hocico de Tormenta tocó la palma de Mateo, no se apartó. El contacto duró varios segundos. El niño podía sentir el aliento caliente del animal, la suavidad de su hocico, el temblor casi imperceptible que recorría su cuerpo. «Sé que tienes miedo», dijo Mateo. «Yo también tengo miedo. Pero el miedo no tiene que controlarnos. Podemos elegir ser valientes juntos». Tormenta movió la cabeza, frotando su hocico contra la mano del niño. Era un gesto de afecto, un gesto que ningún otro humano había recibido de él. «Vaya, vaya, miren lo que tenemos aquí». La voz hizo que Mateo se congelara. Ricardo Fuentes emergió de las sombras del establo. No estaba solo. 2 hombres lo acompañaban, ambos con rostros duros y cuerpos de trabajadores acostumbrados a la violencia. «Pensé que mi mensaje había sido claro», dijo Ricardo, acercándose lentamente. «Pero parece que el chamaco no sabe leer». «Recibí tu nota», respondió Mateo, girándose para enfrentarlo. «Pero no voy a alejarme». Ricardo soltó una carcajada. «Miren al valiente. El hijo del susurrador de caballos cree que puede desafiarme». El capataz se detuvo a pocos metros de Mateo. «¿Sabes qué le pasó al último hombre que me desafió? No me importa. Debería importarte». Ricardo hizo una seña a sus compañeros, quienes comenzaron a rodear a Mateo, «porque lo que le voy a hacer a tu madre va a ser mucho peor». El miedo atravesó el pecho de Mateo como una lanza de hielo, pero no retrocedió. «Si tocas a mi madre, don Aurelio se enterará y terminarás en la cárcel». «Don Aurelio». Ricardo escupió en el suelo. «Ese viejo blando no me da miedo. Además, no habrá testigos. Mis amigos aquí se asegurarán de eso». Los 2 hombres se acercaron más. Mateo podía ver sus puños apretados, sus sonrisas crueles. Un relincho furioso rasgó el aire. Todos se giraron hacia el corral. Tormenta había cambiado completamente. Su cuerpo estaba tenso como la cuerda de un arco. Sus ojos rojos brillaban con una furia que Mateo no había visto desde el primer día. El caballo golpeaba el suelo con sus cascos, haciendo temblar la tierra. Y entonces, sin previo aviso, embistió contra la cerca. La madera crujió bajo el impacto. Una de las tablas se rompió, enviando astillas volando por el aire. «¿Qué diablos?», gritó uno de los hombres de Ricardo, retrocediendo. Tormenta embistió de nuevo. Otra tabla se rompió. El hueco en la cerca era ahora lo suficientemente grande como para que el caballo pudiera pasar.
¡Corran!, gritó Ricardo. Pero era demasiado tarde. Tormenta atravesó la cerca destruida como una avalancha de músculos y furia. Se lanzó directamente hacia Ricardo, sus cascos levantando nubes de polvo. El excapataz gritó de terror y corrió. Sus dos compañeros hicieron lo mismo, dispersándose en diferentes direcciones. El caballo persiguió a Ricardo durante varios metros, acercándose peligrosamente a él antes de detenerse abruptamente. No lo atacó, solo lo asustó. Ricardo y sus hombres desaparecieron en la distancia, corriendo como si el diablo los persiguiera, y tal vez así era. Tormenta se quedó inmóvil, resoplando pesadamente. Luego, lentamente, se giró hacia Mateo. El niño no se había movido, no había corrido, no había gritado, solo había observado. «Viniste a protegerme», susurró, las lágrimas comenzando a caer por sus mejillas. «Rompiste la cerca para protegerme». Tormenta caminó hacia él. Sus pasos eran lentos, deliberados. Ya no había furia en sus ojos, solo había algo que Mateo reconoció de inmediato: lealtad. El caballo se detuvo frente al niño, bajó la cabeza hasta que su frente tocó el pecho de Mateo, y se quedó ahí. El niño abrazó el cuello del caballo, enterrando su rostro en la crin negra como la noche. Lloró. Lloró por su padre, lloró por su madre, lloró por todas las noches de hambre y todas las mañanas de incertidumbre. Y Tormenta simplemente lo sostuvo. Cuando los trabajadores del rancho llegaron corriendo, alertados por el ruido, encontraron una escena que ninguno podría olvidar jamás. Un niño descalzo, con ropa remendada, abrazando al caballo más peligroso del estado, y el caballo, inmóvil como una estatua, dejándose abrazar. Crescencio fue el primero en hablar. «Llamen a don Aurelio», dijo, su voz temblando de emoción. «Tiene que ver esto». Don Aurelio llegó corriendo. A sus 65 años, el ranchero no había corrido en décadas, pero cuando Crescencio le dijo lo que estaba pasando en el corral, sus piernas se movieron antes de que su mente pudiera procesarlo. Lo que encontró lo dejó sin palabras. Mateo seguía abrazado al cuello de Tormenta. El caballo no se había movido ni un centímetro. A su alrededor, una docena de trabajadores observaban en silencio absoluto, como si temieran que cualquier ruido rompiera el hechizo. «Dios mío», susurró don Aurelio. Lentamente, Mateo se separó del caballo. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, pero en su rostro había una paz que el ranchero nunca había visto en alguien tan joven. «Don Aurelio», dijo el niño, «Ricardo Fuentes vino a amenazarme. Trajo a 2 hombres. Tormenta rompió la cerca para protegerme». El ranchero miró la cerca destruida. Luego miró al caballo, que ahora permanecía tranquilo junto a Mateo, como si fuera la cosa más natural del mundo. Ricardo hizo que Mateo sacó la nota arrugada de su bolsillo y se la entregó a don Aurelio. El ranchero la leyó, su rostro oscureciéndose con cada palabra. «Ese cobarde», murmuró, «amenazar a un niño, amenazar a una viuda enferma. ¿Cómo sabe que mi madre está enferma?» Don Aurelio levantó la vista de la nota. «Todo el pueblo lo sabe, muchacho. Esperanza ha estado tosiendo sangre durante semanas. La gente habla». Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies, tosiendo sangre. Su madre le había ocultado eso también. Don Aurelio puso una mano en el hombro del niño. «Escúchame bien, Mateo. Ricardo Fuentes no volverá a molestarte. Voy a asegurarme de eso personalmente, pero ahora mismo necesito que me muestres algo». «¿Qué cosa?». El ranchero señaló hacia Tormenta. «Necesito que lo montes». El silencio que siguió fue absoluto. Los trabajadores contuvieron el aliento. Incluso el viento pareció detenerse. «¿Ahora?», preguntó Mateo. «Ahora». Don Aurelio cruzó los brazos. «Mañana es el último día del plazo. Si no puedes montarlo hoy, tendré que tomar una decisión que no quiero tomar». Mateo miró a Tormenta.
El caballo lo observaba con esos ojos que ya no parecían rojos de furia, sino simplemente de un marrón profundo con destellos cobrizos. «Aún no estamos listos», dijo el niño. «Nunca estaremos completamente listos para nada», respondió don Aurelio. «Tu padre me enseñó eso. Me dijo que a veces hay que dar el salto de fe y confiar en que el suelo aparecerá bajo nuestros pies». Mateo respiró profundo. Miró al caballo. Tormenta resopló suavemente, moviendo la cabeza como si asintiera. «Está bien», dijo Mateo. «Lo haré». Crescencio se acercó con una montura, pero Mateo negó con la cabeza. «Sin silla, sin brida, solo él y yo». «Muchacho, eso es una locura», protestó el viejo. «Es la única manera». Mateo caminó hacia Tormenta, deteniéndose frente a él. «Si lo monto con todos esos arneses, será como los otros. Será como todos los que lo lastimaron. Necesita saber que confío en él completamente». Don Aurelio dudó. Luego, lentamente, asintió. «Que sea como el muchacho dice, todos atrás, denle espacio». Los trabajadores retrocedieron, formando un amplio círculo alrededor del niño y el caballo. Mateo colocó su mano en el cuello de Tormenta. Podía sentir los músculos tensos bajo el pelaje, el corazón latiendo con fuerza. «Vamos a hacer esto juntos», susurró, «como iguales, no como amo y esclavo, como amigos». El caballo bajó ligeramente la cabeza, facilitando el acceso a su lomo. Mateo tomó un puñado de crin. Con un movimiento fluido, se impulsó hacia arriba y se montó sobre Tormenta. El mundo pareció detenerse. Nadie respiraba. Nadie se movía. Todos esperaban el estallido de violencia que había derribado a 6 jinetes experimentados, pero no llegó. Tormenta se quedó completamente inmóvil. Solo sus orejas se movían, girando hacia atrás para escuchar al niño sobre su lomo. «Está bien», susurró Mateo, inclinándose hacia adelante para hablarle al oído. «Está bien. Estoy aquí, no voy a hacerte daño. Nunca voy a hacerte daño». El caballo resopló y entonces comenzó a caminar, no un galope furioso, no una carrera descontrolada, solo un paso tranquilo, medido, como si estuviera paseando por un prado en primavera. Mateo no usó las piernas para guiarlo, no jaló su crin, solo se inclinó ligeramente hacia donde quería ir, y Tormenta respondía, izquierda, derecha, en círculos amplios alrededor del corral destruido. Los trabajadores comenzaron a murmurar. Algunos se quitaron los sombreros, otros se santiguaron. Crescencio lloraba abiertamente, las lágrimas perdiéndose en las arrugas de su rostro curtido. «Es igual a Rodrigo», susurró. «Es exactamente igual a su padre». Don Aurelio no podía hablar. Un nudo en su garganta le impedía articular palabras. Solo observaba, maravillado, como el niño más pobre del pueblo hacía lo que los mejores jinetes del país no habían podido lograr. Después de varios minutos, Mateo detuvo a Tormenta en el centro del corral. Se inclinó hacia adelante, abrazando el cuello del caballo. «Gracias», susurró, «gracias por confiar en mí». Tormenta giró la cabeza, rozando su hocico contra la pierna del niño. Don Aurelio finalmente encontró su voz. «Crescencio», llamó, «trae la caja del despacho, la caja de metal». El viejo asintió y salió corriendo hacia la casa principal. Mateo desmontó lentamente, acariciando el cuello de Tormenta mientras lo hacía. El caballo lo siguió cuando caminó hacia don Aurelio, como un perro fiel siguiendo a su dueño. «Lo lograste», dijo el ranchero. «Hiciste lo imposible». «No fue imposible», respondió Mateo. «Solo requería algo que nadie más estaba dispuesto a dar». «¿Qué cosa?» «Tiempo, paciencia y la disposición de ser vulnerable». Don Aurelio asintió lentamente. «Tu padre decía exactamente lo mismo». Crescencio regresó corriendo, sosteniendo una caja de metal oxidada.
Se la entregó a don Aurelio, quien la abrió con una llave que llevaba colgada al cuello. Dentro había fajos de billetes. 18,000 pesos, dijo el ranchero, entregándole el dinero a Mateo. Como prometí. Mateo tomó el dinero con manos temblorosas. Era más efectivo del que había visto en toda su vida, pero no era suficiente. Don Aurelio, comenzó el niño, su voz quebrándose. Mi madre necesita una operación. Cuesta 50,000 pesos. Yo sé que usted ya cumplió su palabra, pero se detuvo. No podía pedir más. Su orgullo, heredado de su madre, se lo impedía. Don Aurelio lo observó por un largo momento. Luego sonrió. Muchacho, dijo, creo que es hora de que tengamos una conversación muy importante. Don Aurelio guió a Mateo hacia la casa principal de la hacienda. El niño nunca había entrado allí. Solo la había visto desde afuera, admirando sus paredes blancas, sus tejados rojos, sus ventanas con marcos de madera tallada. Era el tipo de casa que aparecía en los sueños de los pobres. Ahora caminaba por sus pasillos, sus pies descalzos hundidos en alfombras que probablemente costaban más que su casa entera. Tormenta los siguió hasta la puerta principal, donde se detuvo. El caballo no podía entrar, pero se negaba a alejarse de Mateo. Se quedó ahí, vigilante, como un guardián de leyenda. Don Aurelio condujo al niño hasta un despacho amplio, con paredes cubiertas de libros y fotografías antiguas. Sobre el escritorio de caoba, varios documentos amarillentos descansaban junto a una lámpara de aceite. Siéntate, dijo el ranchero, señalando una silla de cuero frente al escritorio. Mateo obedeció, sintiéndose pequeño en aquel espacio tan grande. El dinero seguía apretado en sus manos, como si temiera que fuera a desaparecer. Don Aurelio se sentó del otro lado del escritorio. Por un largo momento, simplemente observó al niño, como si estuviera evaluando algo que solo él podía ver. ¿Sabes por qué tu padre trabajaba aquí?, preguntó finalmente. Porque era bueno con los caballos. No. Bueno, sí. Pero hay otra razón. Don Aurelio abrió un cajón y sacó una fotografía enmarcada. La giró para que Mateo pudiera verla. En la imagen, dos jóvenes sonreían a la cámara. Uno de ellos era claramente don Aurelio, quizás 30 años más joven. El otro es mi papá, susurró Mateo. Éramos amigos. Don Aurelio sonrió con nostalgia. Mejores amigos. Crecimos juntos en este rancho. Mi padre era el dueño, su padre era el capataz. Pero eso nunca nos importó. Para nosotros éramos hermanos. Mateo sintió que las lágrimas volvían a amenazar sus ojos. Cuando mi padre murió y heredé el rancho, continuó don Aurelio, Rodrigo pudo haberse ido. Tenía ofertas de haciendas más grandes, con mejores salarios, pero se quedó. Dijo que este era su hogar, que no podía abandonar a su hermano. El nudo en la garganta de Mateo se apretó. Cuando él murió, el ranchero bajó la mirada. Algo se rompió dentro de mí. Ofrecí ayuda a tu madre, pero ella la rechazó. Entendí su orgullo. Era el mismo orgullo de Rodrigo. Así que respeté su decisión. ¿Por qué me cuenta esto ahora, don Aurelio? El ranchero se levantó y caminó hacia la ventana. Desde ahí podía ver a Tormenta, inmóvil frente a la puerta principal. Porque lo que hiciste hoy me hizo darme cuenta de algo. Tu padre no solo me dejó recuerdos, me dejó a ti. No entiendo. Don Aurelio se giró para mirarlo. Mateo, no tengo hijos. Mi esposa murió hace 20 años sin poder darme herederos. Este rancho, esta fortuna, todo lo que ves aquí no tiene a nadie que lo continúe. El corazón de Mateo comenzó a latir más rápido. He visto muchos hombres en mi vida, continuó el ranchero, hombres fuertes, hombres ricos, hombres poderosos, pero ninguno con el don que tú tienes, ninguno con el corazón que tú tienes. Don Aurelio volvió al escritorio y sacó un documento del cajón.
Este es mi testamento. Lo modifiqué esta mañana, antes de que llegaras al corral, antes de que supieras que Ricardo te amenazaría, antes de que Tormenta rompiera la cerca para protegerte. Mateo miró el documento sin comprender. Te estoy nombrando mi heredero, Mateo. Cuando yo muera, todo esto será tuyo: el rancho, los caballos, la fortuna. El niño se quedó paralizado. No puedo. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Soy solo un niño pobre, no sé nada de negocios, no sé nada de administrar un rancho. Aprenderás. Don Aurelio sonrió. Tu padre no sabía nada de caballos cuando era niño. Aprendió. Tú aprenderás igual. Y yo estaré aquí para enseñarte todo lo que sé, pero nada. El ranchero levantó la mano. Esta es mi decisión. Y no es solo por ti, es por Rodrigo. Es por el hermano que perdí hace 3 años. Es mi forma de honrar su memoria. Mateo miró el dinero en sus manos. Los 18,000 pesos que habían parecido una fortuna hace una hora, ahora se veían insignificantes. Mi madre, susurró. Su operación ya está arreglado. Don Aurelio caminó hacia él y puso una mano en su hombro. Esta mañana hablé con el mejor cirujano de la Ciudad de México. Mañana enviaré un auto para llevar a Esperanza al hospital. La operación será la próxima semana. Yo cubriré todos los gastos. Las lágrimas finalmente cayeron por el rostro de Mateo. No pudo contenerlas más. ¿Por qué? Su voz era apenas un susurro roto. ¿Por qué hace todo esto por nosotros? Don Aurelio se arrodilló frente al niño, mirándolo directamente a los ojos. Porque tu padre fue el mejor hombre que conocí. Porque tu madre es la mujer más digna de este pueblo. Y porque tú, Mateo Herrera, eres exactamente el tipo de persona que este mundo necesita. El ranchero se levantó, caminando hacia la puerta. Ahora, dijo, hay alguien que necesita saber las buenas noticias. Crescencio preparará un carruaje para llevarte a casa. Mateo se levantó, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Don Aurelio, sí, muchacho, gracias por todo, por darme una oportunidad, por creer en mí, por no olvidar a mi padre. El ranchero sonrió y por un momento sus ojos también brillaron con lágrimas contenidas. Gracias a ti, Mateo, por recordarme que los milagros existen. Mientras el niño salía del despacho, don Aurelio se quedó mirando la fotografía de 2 jóvenes amigos, sonriendo a la cámara hace tantos años. Cumplí mi promesa, Rodrigo, susurró. Tu hijo está a salvo, tu familia está a salvo, y tu legado vivirá para siempre. Afuera, Tormenta relinchó suavemente cuando Mateo apareció en la puerta. El niño abrazó el cuello del caballo, llorando de alegría por primera vez en su vida. Todo iba a estar bien. Finalmente, todo iba a estar bien. Un año después, el sol de la mañana bañaba la hacienda Los Laureles con una luz dorada que hacía brillar cada hoja, cada piedra, cada gota de rocío. Los establos, ahora renovados y ampliados, albergaban a más de 30 caballos, cada uno rescatado de situaciones de maltrato y abandono. Mateo, ahora con 12 años cumplidos, caminaba entre los corrales con la confianza de alguien que había encontrado su lugar en el mundo. Ya no vestía ropa remendada, ya no caminaba descalzo, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Ojos negros como la noche, llenos de esa determinación que su padre le había heredado. Tormenta lo seguía a todas partes. El caballo, que una vez había sido llamado demonio, ahora era conocido en todo el estado como el más leal y noble de la región. Su pelaje negro brillaba bajo el sol, y sus ojos, que alguna vez parecieron rojos de furia, ahora mostraban solo paz y devoción. Mi hijo. Mateo se giró al escuchar la voz. Esperanza caminaba hacia él desde la casa principal. Su paso era firme, su rostro lleno de color, su sonrisa radiante. La operación había sido un éxito total.
El cirujano había removido el tumor de sus pulmones y después de 6 meses de recuperación había vuelto a ser la mujer fuerte que siempre había sido. «Ya está listo el desayuno», dijo ella, llegando junto a su hijo. «Don Aurelio nos espera». Mateo asintió, acariciando el cuello de Tormenta antes de caminar hacia la casa. Ahora vivían ahí. Don Aurelio había insistido. Había convertido el ala este de la mansión en un hogar para Esperanza y Mateo, respetando su necesidad de independencia, pero manteniéndolos cerca. El comedor estaba preparado con frutas frescas, pan recién horneado y café humeante. Don Aurelio ya estaba sentado a la cabecera de la mesa leyendo el periódico con sus lentes de lectura. «Buenos días, familia», dijo el ranchero cuando entraron. Familia. Esa palabra había adquirido un nuevo significado para todos ellos. Don Aurelio dejó el periódico sobre la mesa, señalando un artículo. «Mira esto, Mateo, salimos en las noticias». El niño tomó el periódico y leyó el titular en voz alta. «El Santuario de los Caballos Herrera celebra su primer aniversario. Más de 50 animales rescatados encuentran un nuevo hogar en Guanajuato». Debajo del titular, una fotografía mostraba a Mateo junto a Tormenta, rodeados de varios caballos que habían sido salvados del maltrato. El santuario había sido idea de Mateo. Usar parte de la fortuna del rancho para rescatar caballos abusados y darles una segunda oportunidad. Don Aurelio había aceptado de inmediato, financiando la construcción de nuevos establos y la contratación de veterinarios especializados. Crescencio, ahora encargado del santuario, había llorado de alegría cuando le dieron la noticia. «Tu padre estaría tan orgulloso», dijo Esperanza, sentándose junto a su hijo. «Está en un lugar mejor, mirándote. Estoy segura de eso». Mateo sonrió, pero un pensamiento oscuro cruzó su mente. Don Aurelio preguntó: «¿Qué pasó con Ricardo Fuentes?». El ranchero intercambió una mirada con Esperanza antes de responder. «Está en prisión». Cuando reportamos sus amenazas a la policía, descubrieron que tenía varios cargos pendientes: robo de ganado, fraude, agresión. El juez le dio 10 años. «Se lo merece», murmuró Mateo. Nadie lo contradijo. Después del desayuno, Mateo salió al corral principal. Tormenta lo esperaba, como siempre, junto a la cerca nueva que habían construido después de que destruyera la anterior. El niño se montó sobre el caballo sin silla ni brida. Después de un año, ya no necesitaban nada de eso. Se comunicaban con susurros, con movimientos casi imperceptibles, con una conexión que iba más allá de las palabras. Cabalgaron hacia la colina que dominaba todo el valle. Desde ahí, Mateo podía ver el rancho extendiéndose hacia el horizonte, los campos verdes, los establos llenos de caballos rescatados, la casa donde su madre finalmente vivía sin preocupaciones, y más allá, el pequeño cementerio del pueblo donde su padre descansaba. «Lo logramos, papá», susurró Mateo al viento. «Todo lo que me enseñaste, todo lo que creíste, valió la pena». Tormenta relinchó suavemente, como si entendiera. «Sabes», le dijo Mateo al caballo, «cuando te vi por primera vez, todos decían que eras un demonio, que estabas perdido, que no había salvación para ti». El caballo giró la cabeza, mirando a su jinete con esos ojos que ahora solo mostraban amor. «Pero mi papá me enseñó que nadie está perdido, que todos merecen una segunda oportunidad, que el amor es más fuerte que el miedo». Mateo se inclinó hacia adelante, abrazando el cuello de Tormenta. «Tú me salvaste tanto como yo te salvé a ti». El viento soplaba suavemente, trayendo el aroma de los campos y el sonido lejano de los otros caballos en el santuario. En algún lugar, Mateo estaba seguro, su padre sonreía, porque el verdadero legado no está en el dinero ni en las posesiones. El verdadero legado está en las vidas que tocamos, en el amor que damos,
en las segundas oportunidades que ofrecemos. Y Mateo Herrera, el niño descalzo con ropa remendada que se atrevió a soñar con lo imposible, había aprendido esa lección mejor que nadie. El sol brillaba sobre San Miguel de Allende, y en el corazón de un niño y un caballo que habían encontrado salvación el uno en el otro, brillaba algo más: esperanza. La esperanza que nunca muere. La esperanza que siempre encuentra su camino.